Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Enfatizamos esta expresión bíblica porque tiene un significado muy especial. Lo que tratamos de enseñar aquí no son ideas nuestras, sino lo que Dios dice en su palabra. Y cómo quisiéramos que usted lo tomara en cuenta, porque no son nuestras enseñanzas, nuestras ideas, son las ideas de Dios. Muy bien, este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también después del noticiero de mediodía el sábado. Queremos que usted sea el único beneficiado. Antes de entrar en el tema, pues vamos a ofrecerle una música sacra. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez quiero compartir con ustedes un tema muy amplio que no vamos, por supuesto, por lo mismo, no vamos a terminarlo, pero un tema muy importante. El tema que presenta la palabra de Dios, la palabra del Señor presenta al ser humano que esté sin Cristo, sin haberle recibido como Salvador, sin haberle reconocido como su único y suficiente Salvador, porque piensa que no lo necesita,
La palabra de Dios presenta a esas personas como una raza caída, en un estado muy deteriorado espiritualmente, de perdición. Y es que el ser humano tiene una capacidad tremenda para pecar. Cuando el hombre cayó en pecado, heredó una naturaleza pervertida. Claro que no todos obedecen 100% a esa naturaleza, pero tienen el potencial, todo ser humano tiene el potencial de una perversión casi indescriptible. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y sigue la lista, dice. Todas estas cosas y más de dentro salen y contaminan al hombre. El hombre tiene una potencial forma de pecar que puede ir hasta donde no nos imaginamos. Como ustedes lo saben, estamos viviendo un momento en el que el hombre se ha desenfrenado en su naturaleza perversa, su naturaleza corrupta, su naturaleza pervertida que hemos heredado de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Otra lista dice, y pues por supuesto no voy a leer todas las listas porque hay casi 20 listas de pecados, de formas de manifestar la corrupción en el ser humano. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y esto no es toda la lista. Solo le quiero leer otro pasajito en el libro de Tito, su capítulo 3. Es segunda Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros tiempos serán peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y sigue la lista. He leído
estos tres pasajes, que es Marcos 7, 21 al 23, Gálatas 5, 19 al 21 y 2 Timoteo 3, 1 al 4. Ahí están tres listas de las casi 20 que hay en el Nuevo Testamento para darnos las formas en que una persona puede pecar. Y todos nosotros vinimos a este mundo con ese potencial. Pues entonces la palabra del Señor pues nos hace ver entonces una condición tan triste del ser humano. Ahora, ¿cómo describe la palabra de Dios? ¿Cómo describe o en qué condición describe al ser humano la palabra de Dios? Dice en Efesios capítulo 4, que déjeme leerle Efesios 4, dice el verso 18, Efesios 4, 18, Efesios capítulo 4, su versículo 18, estoy equivocado, dice, porque dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Una persona que ha venido a este mundo y no se está preparando, no le interesa, no cree que debe prepararse para morir y despertar en la gloria, cree pues a su manera las cosas. Una persona que así es, está sin Cristo, y la palabra de Dios lo describe como una persona cuyo entendimiento está entenebrecido, está oscuro, no ve su necesidad. Por eso mucha gente, pues aunque son amistosos, son indiferentes a la palabra de Dios, son indiferentes a prepararse, no se preguntan con seriedad, ni temor de Dios les entra al corazón cuando la persona podría preguntarse, y cuando yo muera, ¿dónde va a estar mi alma? Esa es una pregunta y debiera ser una preocupación primordial en el ser humano, porque esa es una realidad. Todo mundo que nace, llega el momento cuando muere. La Biblia dice que la edad del hombre serían 70 años, y los más robustos 80. Pero no es mucho comparado con la eternidad. De modo que el ser humano, en cualquier tiempo que pensara en su alma, debería estar bien preocupado. Pero hay gentes y no cabe duda que es porque su entendimiento está oscurecido. No cree nada de lo que oye. ¿Sí? Además, describe a una persona en esa condición como ajeno a la vida de Dios. Dice ahí en Efesios 4, 18, ajenos de la vida de Dios. Y luego dice, por la ignorancia. La ignorancia, ¿cuánta gente va a estar en el infierno por la ignorancia?
porque fueron ya sea ignorantes, voluntarios, porque no quisieron oír, no le pusieron atención, no quisieron entender lo que se les dice, porque piensan que uno no les va a dar nada que valga la pena, porque piensan que la Biblia nada más es un libro más en este mundo y que no es cierto que es la palabra de Dios. El ser humano en su escepticismo pues descarta la Biblia como la palabra de Dios, pero la Biblia de veras es la palabra de Dios. Y luego dice el mismo versículo, por la dureza de su corazón. Entonces lo describe al pecador sin Cristo como un ser con un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón de chijol que ni los clavos le entran cuando está seco. Pues hay seres humanos que llevan un corazón tan duro que es imposible que penetre la palabra de Dios. ¿Por qué? No porque no tenga el poder de penetrar la palabra del Señor, sino porque el ser humano quiere vivir en la ignorancia, elige la ignorancia a la palabra del Señor. Aquí mismo en Efesios 4, pero el verso 17 habla de que, describiendo al ser humano sin Cristo como con una mente vana, una mente vana. Mire, pues una mente vana es aquella mente que lo que piensa no tiene valor, no tiene trascendencia. Es lo que Salomón dice en el libro de Eclesiastés. Salomón mismo decidió una ocasión llevar una mente vana. Empezó a hacer cosas que el ser humano piensa que le traen felicidad, como por ejemplo hacer riquezas, amontonar riquezas, amontonar casas, amontonar terrenos, adornar bien su propiedad. Salomón hizo una serie de cosas cuando él probó ser feliz en las cosas de este mundo, y él concluye. Le recomiendo que lea el libro de Eclesiastés y va a encontrar que con más de 30 ocasiones en 12 capítulos este hombre dice que todo es vanidad. Cada cosa que él probaba concluía con que era vanidad. Pues, y es que el hombre sin Cristo pues tiene pensamientos vanos, lo llevan a ideas que no trascienden a la eternidad. Qué triste condición de los seres humanos, y muchas veces ni se dan cuenta. Sí, desean aquello que es malo y desechan aquello que es bueno. Esa es la naturaleza propia del ser humano que heredamos de Adán y Eva. Tenemos el potencial de decidir hacer lo malo, aunque sabemos que es malo, en lugar de hacer lo bueno sabiendo que es bueno. Es bueno, pero no lo quiero hacer, quiero mejor hacer lo malo. Sí. Además dice Pablo en Gálatas 5:1, recomendando a los hermanos en Galacia, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a estar en el yugo de esclavitud. El ser humano, antes de conocer a Cristo, o de encomendarse a Cristo, o reconocer el sacrificio de Cristo para su salvación, pues le cuesta mucho,
y se describe en la Biblia como un esclavo de ideas, esclavo de prácticas, esclavo hasta de religiones que no le sirven para nada. Es lamentable que el ser humano se deja esclavizar del pecado y muchas veces piensa que es libre siendo esclavo. En Efesios 2 dice la palabra de Dios que dice: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí vemos al ser humano, lo vemos muerto espiritualmente. Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Espiritualmente el ser humano viene a este mundo en estado de muerte espiritual, o sea, separado de Dios. Y si no arregla su problema en ese mundo, pues va a ir a pasar la eternidad separado de Dios, pero ya no en la condición en que está aquí en la tierra. Va a estar en una condición bien lamentable, bien lamentable. Por aquí vamos a encontrar algo de eso. Muerto espiritualmente. Como quisiéramos que usted que está oyendo, pues reconociera esa condición en que la palabra de Dios lo describe, con un corazón duro, con una ignorancia crasia, con una mente vana, con deseos de hacer lo malo en vez de hacer lo bueno, y eso usted lo sabe, en estado de esclavitud y a veces hasta de esclavizado religiosamente y de otros vicios, de otras prácticas, muerto espiritualmente, sin vida espiritual, quiere decir, sin vida de Dios. Como quisiéramos que su corazón de usted fuera tocado por la palabra de Dios y dijera: ¿qué hago? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, el Señor Jesucristo vino precisamente. Él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Él dio su vida para rescatar, es decir, para pagar el precio de nuestra salvación. Y por eso es que la Biblia presenta la bendición de la salvación como un regalo. Dice: la dádiva de Dios es vida eterna. Un regalo que se recibe por la fe, confiando en que lo que Dios dice es verdad. Y no tenemos por qué dudar de lo que Dios dice. La Biblia es la palabra de Dios. Y no debiéramos dudar de lo que dice, porque si es la palabra de Dios, entonces no hay por qué desconfiar. Pablo dijo en Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Si vino a salvar a los pecadores y yo soy un pecador y detecto el pecado en mi vida, pues entonces debo recibirlo, debo querer saber cómo hacerlo mi Salvador. Sí. Además, la Biblia describe al pecador separado de Dios. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí es la separación de la gloria. El pecador, si no arregla su problema con Dios, entonces cuando muera, según la palabra de Dios, no va a ser recibido en la gloria, porque aquí rechazó el único Salvador, que es Jesucristo. ¿Sí? Dice en Isaías 59:2 que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios.
han hecho división, o sea, una separación. Déjeme leerle en Lucas capítulo 16, y le voy a leer el versículo 26. Lucas 16, 26. Mire, fíjese bien, aquí este capítulo está dedicado a la historia de un hombre que murió sin Cristo, sin confiar en Cristo. Dice la Biblia que solo se dedicaba a buen vestir, a buen comer y a gozarla con sus amigos. Y vino el tiempo de la muerte, y dice que despertó en un lugar donde él mismo expresó: soy atormentado en esta llama. En el verso 24 dice: porque estoy atormentado en esta llama. Estamos hablando de la separación del pecador, entre el pecador y Dios. Y cuando se muere el pecador, y vimos que en Isaías 59:2 dice que las iniquidades, o sea, el pecado, separan al hombre de Dios. Y ahí está separado, aunque sea religioso, aunque sea una buena persona, una persona moral. Pero si está separado de Dios por su pecado, no tiene ninguna esperanza de ir a la gloria cuando se muera. Además, dice la Biblia, mire, que dice la Biblia en el versículo que le voy a leer, que en el infierno es un lugar que separa al hombre de la gloria. La información que le dieron a este hombre, que él quería apoyo, quería ayuda, clamaba por ayuda, y porque, como él dijo en el verso 25, porque soy atormentado aquí en esta llama, en el 24. Y el 26 dice: además de todo eso, le dijeron, una gran cima está puesta. Aquí una cima es una zanja, es un abismo. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Separación. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que nos separa. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros, dice, los que quisieran, si hubiera alguien que quiera de aquí ir allá donde estás tú, donde está aquel hombre perdido, dice, no pueden ni de allá pasar acá. Una separación eterna. Sí, una separación eterna. Y por último, le voy a leer este pasaje que tenemos en 2 Tesalonicenses capítulo 1, 2 Tesalonicenses 1, donde se describe la condición triste del ser sin Cristo. Dice, cuando el Señor venga, dice el verso 7, cuando se manifieste el Señor Jesús en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, porque no quisieron ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos. Señores, ustedes y señoras, ustedes están avisados. Todo esto que acabamos de ver, a una cosa nos invita: a que despertemos de nuestro letargo y busquemos prepararnos para la otra vida,
porque la condición del ser humano en esta vida a los ojos de Dios es muy triste. Quizás la próxima vez continuemos. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados también después del noticiero de las 8 de la noche. Bien, se lo recomendamos y un saludo a los hermanos de la iglesia y a todos los hermanos que me están oyendo. Dios los bendiga y los guarde. Y a todos también, por supuesto. Muy bien, para concluir, pues vamos a escuchar un himno más.